Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo tomar tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar el amor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar tu amor, en los que puedo yo tomar tu amor. Denle un aplauso a Jesús en esta noche. Qué bueno estar aquí en su presencia, aleluya, para beber, tomar y sentir de su presencia. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Porque no le da una alabanza a Jesús en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Bienvenidos todos, hermanos, hermanas, amigos, niños, jóvenes, hermanos pastores, misioneros, hermano Carlos Pérez, hermana Marianet Álvarez, bienvenida. Hermano Nesilber Echeverry, igualmente nuestro hermano Ormeín Hermida está viniendo, y damos la bienvenida a los hermanos que también vienen de la isla de Curazao, y le damos también la bienvenida a nuestro hermano Andrés Vázquez, amén, a su esposa, la hermana Arely. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos contentos, ¿verdad que sí? Estamos contentos. Yo quiero invitarle, antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Y vamos a presentar esta 10ª convención en la presencia de nuestro Dios. Amén. Con un lema. ¿Cuál es nuestro lema? En su presencia. Amén. En su presencia. Y qué bueno que todo este evento, hermanos, esta convención, cada uno de los que estamos aquí podamos buscar, podamos buscar encontrarnos con la presencia de Dios. Amén. A eso hemos venido, ¿verdad que sí? A eso hemos venido. A eso nos hemos dado cita. A un encuentro con la presencia de Dios.
Así que yo quiero invitarle desde ahora, hermano, conéctese, métase en la alabanza, en la adoración y diga: en este evento tengo que encontrarme con la presencia de Dios. En este evento tengo que sentir la presencia de Dios. En este evento voy a sentir el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga, amén. Que Dios respalde esta 10ª convención. Amén, hermanos. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Cierre sus ojos y dígale: Señor, bendícenos en esta convención. Oh Dios eterno, Dios maravilloso, Dios bendito, cada persona en este lugar, Dios, es muy valiosa. Cada persona, cada visita, cada hermano, cada amigo, cada niño, Señor, es muy valioso, Dios. El que esté en medio nuestro, el que haya venido, el que haya sacado su tiempo, organizado su trabajo, su agenda, para estar aquí en medio nuestro, Dios. Oh Padre bendito, pero tu presencia, Señor, tu presencia, Dios, la nuestra es valiosa, Dios, pero tu presencia en medio nuestro, Dios eterno, es indispensable, Señor, es vital, Dios eterno. Sin tu presencia, Señor, este evento carece de sentido. Sin tu presencia, Señor, oh Dios, este momento, estos días de reunión carecerían de sentido. Pero Dios eterno, con tu presencia, Señor, este evento, esta convención va a ser, Dios eterno, un evento glorioso, un evento maravilloso, un evento donde tu gloria, tu presencia y tu bendición, Señor, harán la diferencia, Padre Santo. Bendícenos, Dios, bendícenos, oh Dios eterno, tu presencia, Señor, tu presencia, Dios eterno, la queremos, la necesitamos, la anhelamos, Dios. Bendícenos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno, gracias. Hermanos, por la misericordia de Dios que nos ha permitido estar una vez más en convención, por la gracia de Dios, hace 2 años tuvo que ser virtual. Hace 1 año, gracias a Dios, la pudimos realizar otra vez presencial. Pero como va el mundo, realmente cada vez que podamos reunirnos tenemos que decir: es una bendición de Dios. Y hoy tenemos que decir: por la gracia de Dios estamos aquí. Y declaramos abierta esta 10ª convención en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, y que la gloria de Dios descienda en medio nuestro. Denle un aplauso fuerte a Jesús, aleluya. Oh hermano, dígale: Jesús, yo te necesito, aleluya, yo te necesito. Dígale: Jesús, tu presencia en mi vida es lo que necesito, Dios eterno. Alábelo, hermano, alábelo. Dele la gloria. Dígale que Él necesita, que Él es el centro de este evento. Gloria al nombre de Jesús. Amor, comunidad, amor.
Isa. Incomparable, inigualable. Oh, así la ganó Dios, aleluya. Incomparable, inigualable. Dios bendicionar a cada uno de vosotros. Amén. Y nos quiere una bombina, cada uno de los rumanos ni amigos nan kunos. Esa quita una bendición grande y ahora nos por reunir para alabarnos Dios. Amén. Él es incomparable, ¿verdad? Él es inigualable. Hoy y para siempre. Él es inigualable. Gloria al Señor. Siéntese en un momento, hermanos, tengan la bondad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, una vez más, bienvenidos todos los que están llegando. Esperamos que Dios nos respalde de manera especial en esta convención y que podamos no solo asistir nosotros, sino tener muchos amigos aquí con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Recuerde que tenemos una meta y es cada uno de nosotros invitar uno más. Amén. Así que qué bueno que usted se programe y diga: debo invitar a alguien más para que junto con nosotros podamos alabar y glorificar a Dios y darle a conocer este evangelio glorioso. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar la ofrenda en esta hora. Vamos a invitar a los hermanos encargados de recolectar la ofrenda. Hermano Álvaro, si ponemos a un lado, que no quede todo en el centro. Vamos a dar espacio que los hermanos encargados de la ofrenda continúen y vamos a escuchar un especial que tiene la nieta de nuestra hermana Rosa. Le damos la bienvenida también a la familia de ella. Bienvenidos. La verdad es que es un momento difícil por el que está pasando la familia, pero aquí estamos y en la presencia de nuestro Dios hay nuevas fuerzas. Amén. Con la presencia de Dios todo es diferente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hoy voy a cantar una especial. Proceso, todos se fueron, desespero, los que están llenos, pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Que me falta
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que nos falte todo, ¿verdad? Pero que no nos falte su presencia. La necesitamos en medio nuestro. Gloria al Señor. Mire lo que dijo Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 15. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Desde el verso 14. Mire lo que el Señor le dijo a Moisés. Amén. Estén de pie, tengan bondad, hermanos. Verso 14. Sí. Aló. El Señor le dijo a Moisés, y él dijo: mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Y te daré descanso. Esas fueron las palabras del Señor. Pero mire lo que le dijo Moisés a Dios ahora. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Verso 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que ¿qué? Te ruego que ¿qué? Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, si la presencia de Dios va con nosotros, permítame decirle, nada ni nadie, no habrá problema, no habrá dificultad, no habrá crisis, no habrá adversidad que se sobreponga. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a presentar esas peticiones delante de Dios. Amén. Quiero invitarle, hay necesidades, hay peticiones. La familia de la hermana Rosa está pasando este momento difícil que todos conocemos. La familia de la hermana Miriam y Vago también han experimentado la partida de nuestro hermano Jan Tron. Nuestra hermana Ruby Rojas, su señor padre, también partió a la eternidad. Bueno, hemos vivido unos momentos fuertes en estos últimos 2 meses. También nuestro hermano Richard está en proceso de recuperación, cirugía, corazón abierto. Así que vamos a colocarle delante de nuestro Dios. Amén. Los hermanos que se están recuperando, el hermano Miguel, la hermana Rosmarly, que Dios les ayude grandemente. Amén. Y no sé qué otra petición haya en medio nuestro, pero tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios que es suficiente. Amén. Amén. Vea, hermano, de no ser por la presencia de Dios, la hermana Rosa y su familia no estarían aquí. Amén, así es, gloria a Dios. ¿Usted alcanza a entender eso? De no ser por la presencia de Dios, ella y su familia no estarían aquí. Pero si están aquí y ella dijo: déjenme la cafetería, no me van a quitar la oportunidad de hacer el trabajo. Y hermana Rosa, pero es que queremos tener cuidado con usted en su momento. Y dijo: no, le voy a servir a Dios. Pero ¿sabe qué es la diferencia? ¿Sabe qué hace la diferencia?
hermanos. La presencia de Dios. La persona que estuvo implicada en el accidente fueron a la casa de ella. Y la angustia y el dolor que están viviendo ellos es muy grande. Pero cuando llegaron donde la hermana, esperaban otra situación más fuerte que ella, y la hermana le dijo: cuando usted quiera venir, venga y juntos oramos. Pero usted sabe qué hace la diferencia. Usted entiende qué hace la diferencia. El desafío de Moisés era grande, pero el Señor le dijo: mi presencia va a ir contigo. Así que si su presencia va con nosotros, no hay por qué temer. Y por difícil que sea la adversidad, Él está ahí. Y Él le dijo a Moisés: y mi presencia te dará descanso. Qué lindo descansar hoy en la presencia de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: dígale a la persona que está a su lado, no temas, la presencia de Dios va con nosotros. Por favor, dígaselo un momento, dígale a la persona que está a su lado, no temas. La presencia de Dios va con nosotros. Aleluya, hermanos, la presencia de Dios va con nosotros. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le habla un momento al que prometió ir con nosotros? Señor Dios Todopoderoso, Dios, tú conoces la necesidad de tu iglesia, de tu pueblo, aquí en Aruba y en el Caribe, Señor. Cada isla, cada lugar, Señor, de este Caribe, Dios eterno. Bonaire, Curazao, San Martín, Martinica, República Dominicana, Señor, Haití, Puerto Rico, estas islas, Señor, Guadalupe, la Guyana Francesa que hace parte de esta región, Surinam, Dios eterno, yo te ruego que nos bendiga y que nos ayudes, Dios maravilloso. Te ruego, Dios, por los hermanos que hemos mencionado, Dios eterno, que están de duelo, que están viviendo momentos difíciles, que están pasando por adversidades, que están experimentando pruebas, dificultades y momentos difíciles, pero tú eres ese consuelo, Señor. Tu presencia, Dios, nos basta. Tu presencia, Dios, es suficiente. Tu presencia, Señor, nos dará descanso, Dios mío. Tu presencia, Señor, nos abrirá puertas. A tu presencia, Dios, tiembla la tierra. Oh, hermano, alabe a Dios, aleluya. Dele ese aplauso a Jesús. Esta convención, vamos a hablar mucho de su presencia. En esta convención vamos a hablar mucho de lo importante que es su presencia en nuestra vida. Así que dispóngase a sentirla y a decirle: la necesito, Dios. Aleluya. Voy a invitar a sacar a nuestra hermana Marianet Álvarez. Ella nos presenta su saludo y va a cantar con nosotros algunos coros. Hermano, hemos venido a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a sentir a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Una alabanza para nuestro Dios. Aleluya al Señor.
qué bendición poder estar aquí con ustedes y saludo en el nombre de Jesús, hermano William, misionero aquí en la isla de Aruba, amén, a la hermana Mónica, a sus hijos, Juan Esteban, a Sofi, a nuestro hermano Nesilver también, que viene de la isla de Bonaire, a mi hermano Carlos Andrés, a Elvis también, bienvenidos. A todos los hermanos que esta noche estamos aquí reunidos, los amigos, para mí es una bendición poder estar aquí ya por segunda vez y qué hermoso poder disfrutar de esta fiesta. Doy gracias a Dios que me ha permitido venir con mi esposo, amén, para poder disfrutar con ustedes. Y bueno, vamos a cantar y a glorificar al Señor. También hay una familia que ha venido bueno, no llegaron con nosotros, pero vienen de Curazao también, la familia Carvajal. Que el Señor les bendiga. Y también expresando aleluya, Señor. Ya hay otros que ya casi llegan también. Realmente muy contentos porque Dios nos permite estar aquí y disfrutar con ustedes, y también expresando nuestras condolencias a la familia que está pasando por este dolor tan grande de haber perdido un ser querido, pero sabemos que tenemos a Dios que es nuestra fortaleza y el consuelo que ellos necesitan, amén. Gloria al Señor. Bueno, también saludo a nuestro hermano Roger Vida, qué bendición que está aquí con nuestra hermana Nubia, bienvenidos también, y un saludo muy especial para ellos. Vamos a glorificar al Señor, amén. Vamos a cantar, amén, con la música del cielo, amén. Creo que esta es una fiesta maravillosa, una oportunidad para glorificar y engrandecer a nuestro Dios. Luego le vamos a decir cuán hermoso eres, Jesús, y finalmente Él es mi amigo fiel. Aleluya, adora al Señor. Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando
todos nosotros sabemos que nuestro Dios es grande, hermoso, sublime. Vamos a cantar y a decirle cuán hermoso eres, Jesús, y a darle toda la gloria que Él merece. Aleluya al Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres,
esa palabra, tu amigo soy. Hermano, entendemos la dimensión de esa frase, tu amigo soy. Eso no lo está diciendo alguien de esa tierra. El Señor dijo, mi presencia irá contigo y yo te bendeciré. Eso equivale a ser nuestro amigo, nuestro compañero, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quiere usted darle un aplauso al Señor en esta noche? Dígale gracias. Aleluya. Qué lindo contar con un amigo como él, con una presencia tan maravillosa. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bueno, me alegra tener con nosotros a nuestro hermano Orbeín Hermida. Amén. Bienvenido, hermano Orbeín, qué rico tenerlo con nosotros. Es una tremenda bendición. Su esposa, la hermana Nubia, por allí está también. Bienvenida, hermana Nubia. Y bueno, vamos a escuchar un saludo de parte de nuestro hermano Orbeín en esta noche. La última vez que él estuvo con nosotros fue hace como unos 5 años atrás, hermano Orbeín, creo yo. Y bueno, me alegra mucho tenerlo hoy con nosotros. Él va a acompañarnos en esta convención. Él ha hecho parte del consistorio de ancianos. Ya para esta vigencia, el hermano presentó, decidió salir del consistorio de ancianos, pero sigue siendo uno de nuestros hombres que han sido ejemplo, líderes de la iglesia. A él se le debe mucho en el campo de la obra social. En la iglesia es alguien muy identificado con la obra social y bueno, él nos estará contando su testimonio en su momento durante esta convención y tendrá muchas cosas para contarnos, pero en esta noche vamos a escuchar su saludo y después la hermana Nubia también nos presenta su saludo. Tenga la bondad. Bueno, mis amados hermanos, alabo la bondad de Dios y su infinita misericordia. Y admiro, ¿verdad?, que Dios haya venido trayéndonos a ustedes en ese proceso tan interesante. Me acuerdo la última vez que los visité, era un lugarcito muy pequeño. Pero, ¿verdad?, cómo ha añadido Dios a esta iglesia los que han de ser salvos. Gracias a Dios por los hombres que se dejan guiar, que se dejan usar de Dios, porque a través de ellos Dios se glorifica. Les felicito, hermanos, por este hermoso lugar. Sé que tras de esto hay un gran esfuerzo de ustedes con sus aportes, con sus trabajos. Realmente lo que nosotros somos es por la gracia de Dios y el pueblo de Dios que apoya la obra de Dios. Saludo respetuosamente al hermano William, a su esposa, al hermano Carlitos, cariñosamente, a su esposa Marlene y a Olesinder. Lo dejé allá en Antillas Holandesas. ¿Cuánto hace? 5 años. Gloria a Dios. Hay más pastores por aquí, no sé. Este puede ser el futuro. Póngale ganas. A hermano Kenny también los saludo. Hermanos, no, contentos. Estamos aquí por la gracia de Dios, junto con mi esposa, que después de tantos años de yo viajar solo, porque ella siempre se quedaba con los hijos, pero ya están grandes. Y ahora ya al cabo de los años se animó a acompañarme a algunos lugares. Es una gran mujer que me ha acompañado por 48 años.
Y espero, hermano, que Dios continuará su propósito en este gran evento que venimos a celebrar. El hermano Vicente Arango, director de Misiones Internacionales, envía un cordial saludo a todos ustedes. Y me mandó aquí a hacer un mandado, pero vamos a ver qué dice el verdadero que nos ha comisionado para esta labor. Espero serles de bendición y contento. Yo siempre le dije a William, alguna vez quiero volver a Aruba. Y de repente me llamó el hermano Vicente, que si le colaboraba para estar aquí. Y no, pues es mi oportunidad otra vez de volver a Aruba. Amén. Bueno, hermanos, ya habrá oportunidad para decirles otras cosas más despuesito. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta noche yo, la verdad, sí estoy muy contenta de haber podido estar. La verdad que, como decía el hermano Urbey, no es ¿qué te digo yo? El agrado de estar viajando. Siempre él viajó, hace 48 años nos casamos y yo le digo a él, mi hijo, usted arrancó a correr y yo pensé que ahora en marzo iba a parar y resulta que siguió corriendo. Entonces, yo siempre ahí a golpe de tarro dándole también, pero gracias al Señor y me siento muy contenta, de verdad. Antes no salía porque pues siempre yo me quedaba en la iglesia y con mis hijos y bueno, y la iglesia, ayudando en lo que más se podía. Entonces yo le decía ahora días, yo le decía a mi esposo, bueno, yo ya no tenemos iglesia pues para trabajar. Entonces yo siento que Dios me dio un ministerio muy especial. ¿Y saben cuál es, hermanos? Dedicarme a andar con Él. Andar con Él. Y yo le decía en estos días también, mijo, porque es que Él lo invitan muchas partes. Y Él a todo le dice que sí. Entonces yo le dije, entonces yo le voy a manejar la agenda. Ay, hermanos, bueno, un saludo muy especial para todos los pastores, sus esposas, Marianet, que yo la conozco hace muchísimos años. Y bueno, gracias a Dios que nos permitió venir. Hermanos, como decía el hermano Rey, un lugar muy bonito, muy lindo. Cómo los ha bendecido mi Cristo. Cómo los ha bendecido el Señor. Y lo más hermoso es la iglesia, ¿no? Cada uno de ustedes, sus familias, sus hijos, que puedan seguir adelante en el camino del Señor, que Dios continúe bendiciendo al hermano William y su esposa y todos los hermanos, que yo sé que el trabajo que se ha logrado aquí ha sido de muchos que han puesto su mano y primeramente la gracia y la misericordia del Señor. Así que, hermanos, un cariñoso y grande saludo para ustedes. Y bueno, esperamos pues que esta convención que se va a realizar o se está realizando sea de mucha bendición. Inviten a sus hijos, inviten a sus amigos, a sus familiares, invítenlos para que vengan y conozcan cómo nos gozamos nosotros en el Señor. Las fiestas tan maravillosas que nosotros hacemos. Gloria al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bueno, antes de escuchar la palabra de Dios, esta noche nos va a predicar el hermano Onesilver Echeverri. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos a escuchar un saludo de nuestro compañero y amigo, el hermano Andrés Vázquez. Amén. Él está acompañándonos, muy gentilmente se dispuso. Cuando hablamos con él, muy gentilmente se dispuso a acompañarnos. Así que Andrés, bienvenido y gracias por estar con nosotros. La paz de Cristo, hermanos. La paz de Cristo, hermanos. Un saludo muy especial para esta hermosísima iglesia del Señor, para todos los ministros aquí presentes, hermano Orbeín, Onesilver, hermano Carlos, hermano William, su familia, sus hijos, hermana Marianet, hermana Nubia. Estoy aquí con mi esposa, se las presento, ahí está. Bueno, hace 9 años estuvimos aquí. Sí, hace 9 años. Yo tenía un poquito de más pelo. Ya no me queda nada. Como pasa el tiempo, recuerdo que ustedes estuve en un culto con ustedes en un lugar muy pequeño. ¿Sí? Creo que era como un centro comercial, algo así. Un local. Sí, un local, ¿cierto? Un localcito pequeñito, pero con el fuego del Espíritu Santo. Y eso significaba que iban a crecer, y lo han hecho porque Dios a ustedes los ama mucho, muchísimo, ¿verdad? Mi esposa y yo nos sentimos muy honrados de estar esta noche aquí en este evento tan hermoso. De verdad, hermanos, que espero que usted se lo goce, que usted le dé libertad al Espíritu Santo en su vida, para que Dios obre y opere en nosotros, que escuchemos la palabra del Señor para que haga maravillas aquí. Y hermanos, de verdad que felicito a la iglesia aquí en Aruba por este hermosísimo templo que tienen, espectacular, muy hermoso, y esta es la obra del Señor. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Andrés Vázquez. Estamos en la ciudad de Cali, pastoreando allí en un barrio que se llama San Vicente. Ahí tenemos un grupo de hermanos muy hermosos también, que les mandan saludos a todos ustedes en el nombre de Jesús. La paz de Cristo. Hermana Arely, venga y preséntenos un saludo. Bueno, el hermano Andrés también tiene una historia musical bastante amplia. Él todavía está Verbo y Vida, ¿verdad? Ahí va. Él es fundador del grupo Verbo y Vida. Así que si entra a YouTube se va a dar cuenta de toda la trayectoria musical de él y su familia. Y bueno, nos alegra tenerle aquí, pero también su esposa. Amén. La hermana Arely, nos distinguimos hace muchos años. Bienvenida, Aruba. Bueno, muy contenta de estar en esta noche con ustedes, en esta fiesta maravillosa. Como decía el hermano William, me distinguieron soltera en la ciudad de Manizales, cuando mi papá era pastor en la central de Manizales. Quiero agradecer a los hermanos, porque ahorita la hermana Marianet me estaba preguntando por la salud de mi padre. Le hicieron también cirugía de corazón abierto, salió en victoria, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Para todos los pastores, para sus esposas, para la familia misionera en este lugar, sus hijos, un abrazo fraternal. Para unas personas muy especiales que están en este lugar, los amigos, han escogido el mejor lugar donde hay felicidad, donde hay salvación, donde hay perdón de pecados, porque donde está Jesús suceden cosas maravillosas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, llegó el momento de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos deseamos oír la voz de Dios? ¿Cuántos deseamos oír la voz de Dios? Me alegra tener con nosotros a nuestro hermano Onesilver Echeverri, nuestro misionero en la isla de Bonaire. Amén. Hace 5 años el hermano Orbeín lo dejó allí y se ha quedado, hermano Orbeín. Le sirvió. Gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Una vez más, el hermano Onesilver es nuestro misionero en la isla de Bonaire.
A Él le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, amados. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Hermano Urbeín, Dios le bendiga, bienvenido. Su divina esposa, hermano Carlos Andrés, su esposa, hermano Carlos, su esposa, hermano William, su esposa y sus hijos. Todos son bienvenidos en esta noche en el nombre del Señor Jesús a este precioso lugar. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí. Saludos de la Iglesia del Señor en Bonaire. Los esperamos en la convención, nuestra segunda convención, 10 y 11 de diciembre. Están todos cordialmente invitados. Saludo de una manera muy especial a Rosa, a su familia. Los acompañamos en este momento. Nos conocemos desde Bonilla, Aragón, con toda esta hermosa familia. Y es una bendición. Nos congregamos juntos allí y Dios nos ha traído por esta zona por su misericordia. Amén. Los amigos son bienvenidos. ¿Cuánto le da la bienvenida a los amigos? Amén, amén. Bueno, hermano, vamos a hacer la voluntad del Señor. Estoy más asustado que pisco en avión, pero bueno, gloria a Dios. Los voy a invitar que se coloquen en pie. Vamos a abrir la palabra del Señor. Éxodo capítulo 33. Cuando William comenzó a leer el texto ahorita, yo dije, uy, se me metió en el mensaje. Yo dije, ahorita sí, pero bueno, gracias a Dios. Capítulo 33, versículo 9 al 15, vamos a tomar lectura. Ya llevamos 5 años larguitos en Bonaire, el tiempo corre y no es preciso, dice por ahí, pero gracias a Dios por todo lo que Él hace. Amén. Ya estuvimos en vacaciones de los 5 para continuar esta nueva vigencia. Estamos felices y contentos en Bonaire. Es una hermosa isla. Dios ha sido bueno con nosotros, ya nos permitió terminar el templo. Estamos terminando la casa misionera, está en un 70% avanzada y Dios ha sido maravilloso. Amén. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Versículo 10, hermanos. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Todos. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor Jesús, amado Dios, te alabo y te bendigo en esta noche, Señor Jesús. Solo tú eres bueno, solo tú eres excelso, mi Dios. Abre mis labios en esta noche y mi boca proclamará tu alabanza, Señor Jesús.
Habla a esta iglesia en esta hora, mi Dios. En el nombre tuyo, Jesús de Nazaret, te lo pedimos, amado Dios. Aleluya. Amén. Tomen asiento, hermanos. Alrededor del mundo encontramos hoy día muchas religiones, muchas denominaciones, muchas iglesias. Pero también encontramos muchas maneras, métodos, filosofías, procurando todas estas presentar o explicar a Dios, o en ocasiones desplazar a Dios de la vida del ser humano. Pero debemos reconocer en esta noche que la presencia de Dios es vital para nuestra vida. ¿No me escucharon? La presencia de Dios es vital para nuestra vida. Sin Él, todo es caos y oscuridad. La poderosa presencia de Dios sana. He dicho, la poderosa presencia de Dios sana. La presencia de Dios restaura. Si usted lo cree, ayúdeme diciendo amén. La presencia de Dios renueva. La presencia de Dios liberta. La presencia de Dios transforma al ser humano. Por eso en esta noche hay anhelo en nuestro corazón. Alabamos y glorificamos al Dios Todopoderoso. Aleluya. Adore a Dios en esta noche. Hay que buscar la presencia de Dios para nuestra vida. Y cuando encontramos la presencia de Dios, o la presencia de Dios está con nosotros, hay bendición y vida eterna. Cuando está la presencia de Dios con nosotros, hay salvación. ¿Alguien lo cree en esta noche? ¿Alguien lo cree en esta noche que aquí hay salvación, aquí hay vida eterna, aquí está la presencia del sublime y único Dios verdadero? ¡Aleluya! Una cosa es segura: solo el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay quien salve. Fuera de Él no hay quien liberte. Fuera de Él no hay quien haga nueva todas las cosas. Fuera de Él no hay nada. He dicho, fuera de Él no hay nada. La presencia de Dios es tan importante en nuestra vida porque nos lleva a nosotros a valorar el gran tesoro que es sentir a Dios en nuestras vidas. Pues separados de Dios, nada podemos hacer. Amados, separados de Dios, nada podemos hacer. Me llama mucho la atención Moisés. Y Moisés tenía muy claro, la tenía claro. Tenía tan claro lo que quería. Y por eso él estaba hablando con Dios cara a cara y le dice: Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte. Si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Si usted no está con nosotros, nos harán daño. Si usted no va con nosotros, nos acabarán. Pero estamos seguros, Señor, que si usted va con nosotros adelante, a nuestro lado, atrás, nada nos podrá hacer frente, porque tú eres el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! En otras palabras, Moisés le dice: Señor, si usted no me asegura que usted va a ir conmigo, yo no doy un paso. Y si yo no doy un paso, mi pueblo no da un paso. El pueblo que usted mandó a sacar no va a caminar si yo no camino. Y yo no camino si usted no va adelante de nosotros. Porque sabe que cuando Dios está delante de nosotros o su presencia está alrededor nuestro, suceden cosas maravillosas, suceden cosas grandes, suceden cosas poderosísimas, suceden cosas que ojo no vio, ni oído oyó, pero es la presencia de Dios que nos llena. ¿Alguien está sintiendo su presencia en esta noche? ¿Alguien lo está sintiendo a Él en esta noche? Adórelo, adórelo, por favor, adórelo.
Adórelo, 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 adórelo. Adórelo, adórelo. ¿Sabe, hermano, que Moisés sabía que era la presencia de Dios en Israel la que la distinguía de otros pueblos? Hay algo que nos distingue a nosotros de otros pueblos, de otras denominaciones, de otras organizaciones, y no es cualquier presencia, no es el nombre, es la presencia de Dios en nosotros, la que nos distingue de todas otras organizaciones, porque esta iglesia sabe adorar. He dicho, esta iglesia sabe adorar, esta iglesia sabe adorar, la iglesia en Aruba sabe adorar, sabe glorificar, sabe exaltar a Dios. Aleluya. Dios está con nosotros en esta noche. ¿No me escucharon? Dios está con nosotros en esta noche. Dios en esta noche nos está dirigiendo. Dios en esta noche nos está guardando. Dios en esta noche está haciendo su eterna voluntad en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestra vida nos da descanso. La responsabilidad de Moisés no era fácil. Era una responsabilidad muy grande. Y era de guiar a más de 6,000 personas. Por el desierto. Mucho más. Permítame utilizar esta expresión: lidiar con cada una de ellas. Con temperamentos, caracteres, características diferentes. Escucharlos reclamar. Verlos que eran rebeldes. Ver que se olvidaban de Dios fácilmente. Y en ocasiones adoraban a otros dioses. Pero Moisés se sentía cansado. ¿Quién sabe si Moisés no podía ya más? Pero Dios se le acerca y le dice: tranquilo, Moisés, mi presencia te dará descanso. Tranquilo, Moisés, mi presencia te dará descanso. Aleluya. ¿Quién sabe en qué momento Moisés llegó cansado? Y quizás en esta noche hay alguien que ha llegado aquí cansado. Ha llegado desanimado. Otros han llegado sin fuerzas. Otros han dicho: no puedo más, no quiero seguir adelante. Pero Dios te dice en esta noche: tranquilo, mi presencia te dará descanso. El Señor te dice en esta noche: tranquilo, mi presencia te dará descanso. ¿Alguien lo cree en esta noche? ¿Alguien lo cree en esta noche? ¿Alguien lo cree en esta noche? ¿Alguien lo está sintiendo a Él en esta noche? Aleluya. Aleluya. Su presencia está en este lugar. La presencia de Dios nos da vida. ¿Cuántas veces hemos llegado a este lugar o a la casa de Dios sin ganas de alabarlo? A mí me ha pasado, no, yo no sé si a usted le habrá pasado. A veces no nos da ganas de levantarnos y menos de levantar nuestras manos. En ocasiones hemos llegado a hacer solamente acto de presencia. Quizás porque si no voy, el pastor William me va a llamar, o el pastor Carlos me va a llamar, y me va a llamar la atención, valga la redundancia. Quizás en ocasiones nos sentimos desfallecer. Pero cuando llegamos aquí, con las manos abajo, sin ganas de nada, sin ganas de alabar a Dios,
sin ganas de glorificarlo, sin ganas de exaltarlo, con cantidad de problemas, de incertidumbres, de dudas, de miedos, de temores. Pero cuando llegamos aquí, la presencia de Dios da paz a nuestra vida y no nos podemos quedar quietos. Comenzamos a alabarlo, comenzamos a glorificarlo o a exaltarlo, porque lo que nos llena a nosotros es la presencia de Dios. Con razón tenía el salmista David cuando dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo. He dicho, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Alguien está sintiendo ese gozo en esta noche? ¿Alguien está sintiendo ese gozo en esta noche? Y a veces usted está ya casi para desmayar, casi para irse, pero usted no entiende, y cuando sale de aquí, sale lleno del poder de Dios, sale lleno de la presencia de Dios, y no hay problema que nos impida alabarlo a Él. He dicho, no hay problema que nos impida alabarlo. No hay dificultad que nos impida glorificarlo. No hay dificultad que nos impida exaltarlo, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aleluya. La presencia de Dios está en esta noche, en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Sabe, hermano, que cuando llegué a la iglesia cumplo 19 años de bautizado ahora en diciembre? Yo venía de un ambiente tradicional. Me formé en un seminario católico. Y me acuerdo que llegué y había en el seminario, viendo hermenéutica, me habían enseñado que el hablar en lenguas no era verdad, que la presencia de Dios en nuestra vida solo era emociones, que no se debía uno preocupar por esa parte. Y Dios me revela su palabra, fui bautizado en su nombre. Y cuando yo llegaba al templo, me acuerdo que estaba Juan Carlos Soto, mi hermano Ronald y otros hermanos en el culto, y yo lo veía que ellos alababan, glorificaban a Dios con libertad, hablaban en lenguas. Y yo bregaba a traducirles algo y no les entendía nada. Y yo decía, pero esta gente, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que pasa en sus vidas? Y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? En una ocasión me fui, iba para el culto, 20 días después de ser bautizado. Y yo me arrodillé en mi casa y le dije: Señor, yo quiero tener esa experiencia, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, yo quiero sentir tu presencia en mi vida, yo quiero sentirte en mi vida, quiero ser lleno de ti, Señor. Me acuerdo tanto que para salir para el culto, feliz y contento, leí la palabra y iba proclamando: yo hoy voy a ser lleno de la presencia de Dios, hoy voy a ser lleno de la presencia de Dios. Y llegué al culto y me hice al lado de mis amigos y ellos comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios. Yo no podía. Y yo comencé a hablar en latín, luego hablaba palabras en griego, en arameo, lo que había estudiado en el seminario en hebreo, pero no sentía nada. Cuando un momento a otro mi hermano se me acerca y me dice: no hable en lenguas aprendidas, deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Siente la presencia de Dios. Yo comencé a llorar y le dije: Señor, yo creo y quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, pero hoy no me voy de este lugar si usted no me llena con su presencia. No me paro de aquí si usted no me llena con su presencia. Y comencé a alabar, a adorar, a glorificar y a exaltar a Dios. De un momento a otro fui lleno de su Espíritu Santo y comencé a hablar en nuevas lenguas y a danzar por más de hora y media, porque cuando uno adora a Dios es lleno de su presencia. Adórelo, por favor, adórelo. Adórelo, adórelo, adórelo.
presencia de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el arca fue construida por la dirección de Dios, ubicada en un lugar santísimo del tabernáculo. Y esa arca representa la presencia de Dios. E iba delante de Israel por el desierto, camino a la tierra prometida. Fue el Señor mismo quien le dijo a Moisés cómo construir el tabernáculo, el arca. Era un cofre de madera revestido de oro y contenía las 2 tablas de la ley, una medida de maná y la vara de Aarón, que reverdeció. El arca era considerada también como un símbolo de poder y victoria, pues era precisamente el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. El arca del pacto fue raptada por los filisteos. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Cuando leemos los capítulos de Samuel, podemos observar los motivos de esta derrota y pérdida del arca. Se inmiscuyó la religión y la inmoralidad en el sacerdocio, y estaba la ausencia del verdadero Dios en el culto. El pueblo se había ido tras otros dioses. Es muy interesante, amados, observar, según el versículo 11, fue en tiempos del sacerdote Elí, Ofni y Finés, que el arca del pacto fue raptada, pues precisamente el significado de sus nombres nos permite ver varios detalles significativos. El nombre de Elí quiere decir elevado, ascendido. Fundamentalmente, sugiere movimiento desde un lugar bajo a otro más alto. Elí halló gracia ante los ojos del Señor. Fue honrado por Dios, pero con el tiempo cayó en una vida llena de rutina religiosa, alejada del verdadero Dios y del verdadero culto a Dios. El nombre Ofni quiere decir pugilista, uno que pelea con los puños. Es figura de aquel que, conociendo la voluntad de Dios, se rebela contra ella. Es uno que pelea contra la voluntad y diseño del Señor. El nombre Finés quiere decir boca de serpiente, palabra de víbora. Ese es el símbolo que representa a aquel que presta su boca para que el enemigo hable a través de él. Permite en su boca palabras llenas de veneno, en aquella persona que utiliza el engaño y la mentira para lograr sus propios y egoístas intereses. Las Escrituras nos siguen enseñando que la gloria del Señor se aparta del pueblo de Israel. Y al tiempo decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, la esposa de Finés, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño y cavó, diciendo: traspasada en la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada en la gloria de Israel, porque ha venido tomada del arca de Dios. Debemos de tener en cuenta en esta noche que la palabra Icabod quiere decir la gloria ha partido. La gloria se ha apartado sin gloria. Algunas veces nosotros vivimos un momento de Icabod.
como que la gloria de Dios se ha apartado de nosotros. La presencia de Dios se ha ido de nosotros. Porque nos hemos vuelto religiosos, nos hemos vuelto personas que nos hemos acostumbrado al culto, que nos hemos acostumbrado a venir a alabar a Dios, que nos hemos acostumbrado a venir a la convención. Recordemos que nuestro Señor Jesús dijo: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es interesante considerar aquí que en la sinagoga en tiempos de Jesús, a veces se besaba el rollo de la ley antes de ser leído, pero era un acto religioso, no sincero de corazón. Por eso, amados hermanos, no nos debemos de acostumbrar a venir al culto. No nos debemos de acostumbrar a adorar a Dios. No nos debemos acostumbrar a exaltar a Dios. No nos debemos acostumbrar a las cosas de Dios. Debemos deleitarnos alabando a Dios. Debemos deleitarnos glorificando a Dios. Debemos deleitarnos en la presencia de Dios. Debemos deleitarnos aplaudiendo la presencia de Dios. Debemos deleitarnos en su presencia. Debemos de llenarnos cada día más de su gloria. ¿Por qué no lo adoras a Él en esta noche? ¿Por qué no lo adoras a Él en esta noche? ¿Por qué no lo adoras a Él en esta noche? A veces buscar la presencia de Dios significa superar obstáculos. Quizás haya alguien en esta noche que tiene muchos obstáculos adelante, pero aquí está el Señor. Yo creo que aquí está el Señor. Yo creo que aquí está el Señor. Él es el que nos ayuda. Él es el que da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna. Él es el que levanta del polvo al menesteroso. Él es el que ama a sus hijos. Él es el que ha dicho: yo estaré contigo. Yo iré contigo a donde tú quieras que vayas. Y si usted y yo vamos y la presencia de Dios está en nosotros, donde vayamos veremos la gloria de Dios. Donde vayamos veremos la gloria de Dios. Levántese lo que se levante, seremos victoriosos en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Yo creo que aquí hay victoriosos en esta noche. Yo creo que aquí hay victoriosos en esta noche. Yo creo que aquí hay victoriosos en esta noche. Yo creo que aquí hay victoriosos en esta noche. Yo creo que aquí está el Señor. Yo creo que aquí hay adoradores en esta noche. Yo creo que aquí hay adoradores en esta noche. Yo creo que aquí hay gente que sabe adorar a Dios, que sabe exaltar a Dios, que sabe glorificar a Dios, y que la presencia de Dios no se ha ido de nuestra vida. Él está en este lugar, está llenando de su presencia. Aleluya, adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, 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 adóralo. Si usted lo está sintiendo, adóralo, por favor. Si usted lo está sintiendo, adóralo, por favor. Déjalo que Él se mueva en tu vida en esta noche. Llénese de su presencia. Dígale: Señor, yo no me voy de este lugar si no me lleno de tu presencia. Aleluya, 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 aleluya. Alguien lo quiere adorar a Él un momento más. Alguien lo quiere adorar a Él un momento más. Adóralo, adóralo, adóralo. Cuando hay adoración, su presencia llega a nuestra vida. Aleluya, aleluya, aleluya.
Yo siento su presencia en esta noche. Yo siento su presencia en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Colóquese en pie en esta noche. Aleluya, aleluya. Dígale, Señor, yo quiero tu presencia. Adóralo, hermano, adóralo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, si tu presencia no está conmigo en esta noche, yo no me voy de este lugar. No doy un paso, no doy un paso. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Tu presencia me mostró mi amor, no hay otro lugar donde quiero estar. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia el deleite de mi vida, entrada en mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia.
que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, entrada y salida, la razón de mi vida. Es tu presencia, es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Las vidas aquí, Espíritu Santo, llena las vidas aquí, Espíritu Santo, llena las vidas aquí, Espíritu Santo, llena las vidas aquí, Espíritu Santo, tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, entrada y salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, entrada y salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Dios, cierre sus ojos y díganle, Señor, tu presencia es todo para mí. Cierre sus ojos y hace un momento donde hay lo más íntimo de su corazón. Señor, tu presencia es todo para mí. Aleluya. Aleluya. Yo quisiese preguntarle a alguien en esta noche que le cueste sentir la presencia de Dios, o quizás alguien que lleve tiempo sin sentirla. Yo quisiera invitarle en esta noche, qué bueno que le dijéramos a Dios: Señor, yo necesito tu presencia. Yo quisiera orar por alguien en esta noche que quiera venir hasta aquí adelante. Venga alguien que quiera: Señor, yo quiero encontrarme contigo en esta convención. Llevo tiempo que no te siento, quiero renovarme. Yo quisiera invitar a alguien. Venga, vamos a orar a Dios por usted en esta noche, pero vamos a encontrarnos con Dios. Esta convención tiene que marcar una historia en la vida de cada uno de nosotros. No hacemos un evento de esta índole para llenar una agenda. No, hemos orado a Dios, hemos pedido la dirección de Dios y sabemos que Dios tiene un propósito con este programa.
Venga y dígale a Dios: Señor, yo soy ese que necesita un encuentro con tu presencia. Yo soy ese que necesita, Dios, renovar fuerzas, sentirte, Dios, sentir lo que sintieron aquellos hombres de la antigüedad y que todavía hoy sienten tus hijos en este lugar. Venga, hermanos, si todavía usted es uno de ellos, venga. Vamos a orar a Dios por usted. Aquí hay un grupo de hermanos, de personas. Vamos a orar a Dios por ellos. Si Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, lo dijo por una razón. Y si los que estamos aquí te decimos que lo más grande que existe es sentir la presencia de Dios, créeme que no hay otra cosa que se compare a esa experiencia, a sentir la presencia de Dios en medio nuestro. Yo quiero invitar a algunos hermanos que vengan, se acerque una persona aquí y me acompañe a hacer una oración por ellos. Hermano, que la presencia de Dios se mueva en medio nuestro. Aleluya. Esta convención que tiene Serema, la presencia de Dios, estamos en medio nuestro. ¿Por qué no cierra sus ojos y oramos a Dios, Señor Jesús? Hermano que está aquí en el altar, dígale: Señor Jesús, necesito tu presencia. Dígale a Dios, Señor. Dígale a Dios, hermano que está aquí, dígale a Dios, Señor. Hermano que ha venido a este altar, joven, dígale a Dios: yo necesito tu presencia. Dios, yo vine a encontrarme con tu presencia. Yo vine a encontrarme, Dios, con tu presencia. Yo vine a esta convención, a este primer culto, Dios, porque tengo sed de ti, Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Yo quiero sentir tu presencia, tu Espíritu Santo. Yo quiero renovarme, Dios. Yo quiero sentir esa presencia extraordinaria. Oh Dios, te necesito. Señor, bendice esta noche. Bendice la vida, Dios, de las personas que están aquí. Señor, que tu presencia en ellos, Dios, sea una realidad. Hermano, ore a Dios, allá donde usted está. Dígale: Señor, tu presencia en la vida de ellos. Dile: Señor, tu presencia la necesito. Como el agua fría, el alma se calienta, Dios. Dios, necesito tu presencia. Señor, tengo sed, mi alma tiene sed de ti, Dios. Dígaselo a Dios en esta noche. Dígale: Señor, mi alma tiene sed de ti. Te necesito, Dios mío. Hermano, contemple a Dios en esta noche. Contemple a Dios, mire su obra. Oh Dios eterno, te necesitamos. Oh hermano, alabe a Dios un momento. Denle un aplauso al Señor y vamos a terminar cantando. Pero dígale a Dios que su presencia es indispensable. Dígale: Señor, yo necesito tu presencia. Dígale: Señor, necesito tu presencia. Señor, se lo digo esta noche, Señor. Tu presencia, Dios, tu presencia. Jesús.
Aleluya. En ese nombre todo poder. Se lo repito, en ese nombre está todo el poder. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se siente la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Se siente el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Diga aleluya. Diga aleluya. Diga aleluya. Gloria a Dios, Señor. Contente Dios. Mire su obra. Escúchale diciendo: no temas, yo voy a ir contigo. Aleluya. Él está aquí, hermano. Su presencia, su Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que hemos empezado bien. Creo que hemos empezado bien. Y sigue mejor. Aleluya. Hermanos, nuestra siguiente cita será mañana. ¿A qué horas? ¿A qué horas? A las 4 de la tarde. Prohibido no venir. Amén. Los esperamos a todos. Pero recuerde invitar a alguien más. Amén. Invite a alguien más para que venga y nos acompañe y junto con nosotros le demos la gloria a Dios. Amén. 4 de la tarde, ¿y qué? 7 de la noche será nuestra cita mañana, así que todos cordialmente invitados. Hermano, esta noche al ir a casa, dígale: Señor, necesito tu presencia. Mañana al levantarse, dígale: Señor, necesito tu presencia. Amén. Amén. Vamos a experimentar en esta convención el mover del Espíritu Santo de Dios. Vamos a irnos de esta convención, hermano, llenos de la presencia de Dios. Es una necesidad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Cierre sus ojos, dígale: Dios, gracias. Solo hay una petición muy importante en esta noche. Y el Señor, necesito tu presencia. Esa debe ser la petición más importante durante toda esta convención. Señor, necesito tu presencia. Necesito renovarme, necesito volver a sentirte, necesito gozarme en tu presencia, necesito llenarme de tu Espíritu Santo. Esa debe ser una petición constante en esta convención. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, mil gracias. Gracias, Dios eterno. Tu presencia, Señor, tu presencia le da sentido a esta convención. Tu presencia, Dios, le da sentido a nosotros estar aquí, Padre Santo. Bendícenos, Señor, bendícenos. Respáldanos, Dios maravilloso. Tu presencia, Señor, es una necesidad en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Le queda un aplauso todavía al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos,
Aquí me mandan una notica que los esperan a todos por cafetería. Amén. Que no se vaya a casa sin pasar por cafetería. Que Dios les bendiga a todos y les guarde. Mañana nos vemos. Que mañana con Dios su poder. Amén. Hermanos, mañana 7 de la noche. Nos tin servici in appapiamento mañana Shetor. No lo olvidáis. Vi como familia. Amén. Como casar, como luna. Mañana Shetor. ¿Qué le pasó?